Y vamos bueno, señalar en primer lugar que las clases grabadas, ¿cierto? Las subimos a la plataforma virtual, que ya está habilitada, ¿ya? La semana pasada tuvimos la clase del día jueves, el viernes no tuvimos clase y hoy día entonces comenzamos. Y todo lo que son guías, PPT, recuerden que se suben al LOA. ¿Ok? Para mañana les voy a enviar el link en la tarde, ¿cierto? Para que tengan la clase de los días viernes. En este link estamos la clase del día jueves. Ya, entonces vamos a compartir pantalla y vamos a empezar a estudiar las variables de proceso, ¿ya? Nosotros habíamos definido la clase pasada, habíamos hablado de la operación unitaria, que en el fondo es sinónimo a hablar de un proceso productivo. Entonces vamos a definir un proceso como productivo, ¿ya? Que es sinónimo de una operación unitaria, como aquel conjunto de etapas, ¿ya? Donde a la materia prima le ocurren cambios físicos y o químicos para obtener un producto de interés. ¿Ok? Dentro de ejemplos de procesos productivos, la elaboración de una mermelada, la destilación de un alcohol, el secado de alguna pulpa. ¿Ya? Entonces, en este proceso ingresa la materia prima, a la materia prima le van a ocurrir cambios físicos y o químicos, ya para obtener un producto de interés. ¿Ya? Vemos que obviamente en este proceso va a haber energía involucrada, ¿ya? Y también vamos a disponer de algunos productos, ¿cierto? O materiales, ¿ya? Que van a ser intermediarios. Por ejemplo, pensemos en que yo quiero elaborar una mermelada, ¿ya? Concentrar un jugo, va a ingresar una pulpa, ¿cierto? Yo le tengo que retirar agua, ¿ya? Se va a agregar energía. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El agua de la alimentación se va a evaporar. Entonces, el vapor de agua sería un producto intermedio. Y mi producto final sería este jugo concentrado. Ahora bien, independiente del tipo de proceso, ¿ya? De acuerdo a las características que señalamos, los procesos los vamos a clasificar en 4 grandes grupos. Vamos a hablar del proceso discontinuo, o por lotes o batch, que son todos sinónimos. Vamos a hablar del proceso continuo, y vamos a hablar del proceso estacionario, y vamos a hablar del proceso no estacionario o transiente. ¿Ya? Vamos a describir, vamos a esperar ahí que copien, vamos a describir entonces los procesos, ok, teniendo claro, y ahora vamos a ver cuáles son las características
ya, que gobiernan cada uno de los procesos ahí señalados. ¿Ok? Entonces vamos a hablar del proceso discontinuo, o por lotes, o batch, eso son todos sinónimos. Vamos a hablar del proceso continuo. Vamos a hablar del proceso estacionario. Y finalmente el proceso no estacionario. O transiente. ¿Ok? Vamos a ver entonces cuál es la qué caracteriza a cada uno de estos procesos. A ver, para explicarlos vamos a indicar un ejemplo. Vamos a pensar, ¿ya?, que tenemos, por ejemplo, fruta, ¿ya?, y que a partir de esta materia prima se quiere elaborar una mermelada. Entonces, vamos a señalar, ¿cierto?, en que primero se va a seleccionar la fruta, se va a lavar, obviamente, se va a pelar, se va a triturar, se le va a dar un tamaño adecuado, va a ingresar algún recipiente, ¿cierto? Ingresará agua, ¿ya? Se mezclará todo esto, se le aplicará, qué sé yo, energía para evaporar el agua, se le adicionará azúcar, algún estabilizante, ¿cierto?, conservante para obtener esta mermelada, y finalmente se obtiene la mermelada, y pensemos que lo estamos haciendo a una baja escala, que yo obtuve, qué sé yo, 5 kilos de mermelada en un determinado tiempo. Este proceso, así como yo lo expliqué, es un proceso discontinuo, porque primero ingresa la materia prima, se procesa y se obtiene el producto final, que es la mermelada, independiente que en la etapa intermedia se haya evaporado agua, que vamos a haber agregado otras materias primas, etc. Y yo dije, vamos a imaginar que se obtuvo 5 kilos de mermelada. Esto quiere decir que por cada lote, o por cada pasada que se llama, se van a producir 5 kilos de mermelada. Vamos a pensar que se quiere aumentar la producción, ya sea por diferentes motivos, y si yo quisiera obtener una cantidad mayor, tendría que cargar el equipo, ¿ya?, en un tiempo posterior del que yo haya retirado esta mermelada. Por eso entonces que señalamos que este es un proceso por lotes, que se llama, ¿ya?, o un proceso batch, o un proceso discontinuo, porque se ingresa la materia prima, se procesa y se obtiene un producto final, ¿ya? No sé si entienden la idea, chicos. Sí, profe. Ok, ya. Vamos a ver qué pasa ahora en un proceso continuo, ¿ya? Dando el mismo ejemplo. Se quiere obtener una cierta cantidad de mermelada, pero esa cantidad de mermelada, como es un proceso continuo, vamos a señalar que continuamente vamos a estar produciendo, por ejemplo, 5 kilos de mermelada por hora o por minuto. Entonces, continuamente, ya, va a ingresar la materia prima continuamente, ya, se va a estar procesando para continuamente, ya, producir, por ejemplo, los 5 kilos de mermelada por minuto o por hora. Por lo tanto, se indica que este proceso
es en el fondo en paralelo, o sea, paralelamente ingresa la materia prima y de manera secuencial se obtiene la mermelada por unidad de tiempo. Fíjense ustedes que generalmente a nivel, digamos, industrial, se trabaja en procesos continuos, pero también hay procesos industriales que se tienen que realizar en un proceso discontinuo. Sobre todo, por ejemplo, pensemos en la elaboración del vino, a lo mejor en que tiene que tener un periodo en que alcanzar el aroma adecuado, el color adecuado, etc. Y esto seguramente, o más que seguramente, se deja reposar, ¿cierto?, en cierto estanque, entonces, hasta obtener finalmente el grado alcohólico y al valor al cual uno quiere llegar. Entonces, con esto quiero decir que no necesariamente los procesos industriales, todos se llevan a través de un proceso continuo. Hay algunos procesos a nivel industrial que también se tienen que procesar por medio de un proceso discontinuo, ¿ya? Generalmente sí en la industria, la gran mayoría es procesos continuos y es por esto que se trabaja con turnos, ¿cierto? 3 turnos en el día, tantos turnos a la semana, eso depende de cada producción. ¿Se entiende, chicos, la diferencia entre un proceso continuo y uno discontinuo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Vamos a ver ahora qué es lo que vamos a entender por un proceso estacionario. Un proceso estacionario se caracteriza porque las variables, ¿ya?, permanecen constantes en el tiempo. Ya, por ejemplo, si yo realizo un balance de masa en estado estacionario, significa que no hay acumulación de masa en el tiempo. Dicho de otra manera, toda la masa que entra va a ser igual a toda la masa que sale. ¿Ok? Y así como se realiza un proceso estacionario, un balance de masa estacionario, se puede realizar un balance de energía en estado estacionario, etc. ¿Y qué vamos a entender por un proceso no estacionario o transiente? Es que se caracteriza porque las variables, ¿cierto?, que puede ser la masa, la energía, la temperatura, etc., van a cambiar en el tiempo. Por ejemplo, un balance de masa no estacionario o transiente, que significa que existe acumulación de masa en el tiempo, es decir, el dma de tiempo va a ser distinto de cero. Ok. Entonces, yo les hago la siguiente pregunta para que la pensemos un ratito. El proceso discontinuo, tal como lo vimos, ¿ustedes creen que es más fácil que se lleve a cabo a través de un proceso continuo o el proceso discontinuo a través de un proceso estacionario o no estacionario? Y el proceso continuo, lo mismo, se llevará a cabo a través de un estacionario o un no estacionario. Voy a dar un par de minutitos para que lo piensen. Profe, ¿puede ser quizá el proceso continuo con el estacionario y el discontinuo con el no estacionario? Exactamente, así es. El proceso discontinuo es más fácil que se lleve a través de un proceso no estacionario y el proceso continuo a través de un proceso estacionario. Y estas, perdón, profe, y estas, por ejemplo, pueden ser, ya sea, por ejemplo,
O sea, como usted dice, es más fácil, pero puede ser igual que un continuo, o sea, no Es que es estacionario. más Existe la... difícil porque, mira, en un Ah, ya. proceso discontinuo, ¿qué ocurre? Se carga la materia prima y se obtiene. Entonces puede que en alguna opción alcance el estacionario, pero es más, más complejo. Pero Ah, también ya. puede ser, Ah, ya. también puede ocurrir. Ok, entonces, ¿qué vamos a analizar ahora? Independiente el tipo de proceso con el cual vamos a trabajar, ya vamos a ver las variables que afectan al proceso, independiente cuál sea. ¿Qué variables son? La temperatura, la presión, la composición y los flujos. Ok. Vamos a partir entonces recordando, porque esto de alguna manera ya lo habíamos visto en termodinámica, ¿ya? Vamos a partir entonces mencionando la temperatura. Recordemos que la temperatura es una medida de la energía de movimiento de las partículas y es por esto que nosotros ya habíamos estudiado que la temperatura no la podemos medir de manera directa, sino que siempre se mide en forma indirecta. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún equipo, dispositivo que mida la energía de movimiento de las partículas. Obviamente existe el termómetro, pero como tal ya lo habíamos visto en termodinámica, el termómetro lo que hace es medir indirectamente la temperatura, porque el termómetro que tiene este líquido manométrico, al aumentar la temperatura, aumenta la energía de movimiento y por lo tanto hay una dilatación. Ahora, ¿qué escalas nosotros ya habíamos estudiado? Sabemos que existe la escala relativa, que hablamos de la escala relativa porque los valores están referidos a ciertos puntos. Y dentro de la escala relativa está la escala Celsius, en que sabemos que nuestro termómetro en Celsius tiene como valores de referencia 0 y 100. Recordemos que el 0 corresponde al punto de congelación del agua, a la presión de una atmósfera, y el 100 corresponde al punto de ebullición del agua, a la presión de una atmósfera. Por lo tanto, tal como ya sabemos, ese termómetro tiene 100 divisiones. Nosotros en termodinámica también habíamos visto que está esta otra escala, la escala Fahrenheit, en la cual Fahrenheit ideó los siguientes valores de referencia, que los 32 Fahrenheit corresponden a 0 Celsius y los 212 a 100 Celsius. Por lo tanto, nosotros del semestre pasado habíamos encontrado la relación que los Fahrenheit es igual a 1,8 por Celsius más 32. Entonces decíamos, por ejemplo, 10 Celsius, ¿cuántos Fahrenheit son? 10 por 1,8 más 32. Esto voy muy rápido porque esto ya lo habíamos visto en termodinámica. Y por otro lado, están las llamadas escalas absolutas, ¿ya? Dentro de las escalas absolutas está la escala Kelvin y la escala Rankine, ¿ya?
en que en esta escala se define el 0 Kelvin, ya que es igual ya al 0 Rankine y corresponde al valor de, o conocido como 0 absoluto, en que a ese nivel de temperatura no hay energía a nivel molecular. Fíjense que 0 Kelvin, recordemos que es igual a menos 273,15 Celsius. ¿Ya? Y lo otro que es muy importante, en todas las ecuaciones en las cuales aparece la temperatura, siempre se trabaja con las escalas absolutas, Kelvin o Rankine. Y recordar que no existen los valores negativos de Kelvin, o sea, no existen el menos 4 Kelvin ni el menos 2 Rankine. ¿Ok? Y la relación que hay entre Kelvin y Celsius, sabemos que los Kelvin es igual a Celsius más 273,15. Por lo tanto, 0 Celsius corresponde a 273,15 Kelvin. Y por último, está el de la escala Rankine, como escala absoluta, que ya señalamos que el 0 Rankine es igual al 0 Kelvin, y la relación que hay, ya, es que 0 Celsius son 491,69 Rankine, ahí no puse el coma, y 100 Celsius 6,71 Rankine. La relación entre Rankine y Celsius está, ¿cierto?, en la tablita de conversión. Y aquí está directamente. Entonces, esto ya lo sabemos que si yo quiero transformar o convertir un valor de temperatura, por ejemplo, 10 Celsius, ¿cuántos Fahrenheit son? 10 por 1.8 más 32 son 50 Fahrenheit. ¿Cuántos Kelvin son? 10 más 273,15, 283,15 Kelvin. ¿Y cuántos Rankine son? 10 por 1.8 más 491,69, 509,69. Ok. Por otro lado, sabemos que cuando restamos, ¿ya? Sabemos que 10 Celsius son 283,15 Kelvin y 20 Celsius son 293,15 Kelvin. Entonces, si restamos en Celsius, me va a dar 10. Si restamos en Kelvin, también me va a dar 10. Entonces, recordemos que nosotros señalábamos que la variación en Celsius es igual a la variación en Kelvin. Y recuerden que esta expresión de los delta la ocupamos cuando restamos o bien cuando trabajamos con el concepto de convertir unidades. ¿Se acuerdan que yo siempre les decía el CP del agua, por ejemplo, es 1 caloría gramos Celsius? ¿Cuánto vale el CP del agua en caloría gramos Kelvin? Vale 1. ¿Por qué? Porque las unidades, nosotros decíamos que estrictamente hablando, el valor que aparece ahí es un delta, o sea, es 1 caloría gramos delta de Celsius, que lo convierto a 1 caloría gramos delta de Kelvin. Decíamos en las unidades no lo colocamos, pero se entiende que lo que se está transformando es la variación. Entonces, el calor específico del agua vale 1 caloría gramos Celsius, y en Kelvin será 1 caloría gramos Kelvin. Ya, nos vamos a detener ahí un segundito para que vayan copiando. Ok, entonces,
Ah, sí, sí, ya subí el PPT. Sí, el PPT o la PPT me parece que sí está dentro de, que ya la subí la PPT. Sí, ok. Ahora, ¿qué pasaba si yo restaba en Celsius y Fahrenheit? 10 Celsius son 50 Fahrenheit, 20 Celsius son 68. Cuando restemos en Celsius me va a dar 10 y en Fahrenheit me va a dar 18. Por eso nosotros indicamos que siempre cuando restemos en Fahrenheit va a ser 1,8 veces más. Y de ahí entonces, esto que yo siempre digo, que lo anoten, que lo tengan a mano, ¿cierto? Que el delta de Celsius igual a delta de Kelvin, que el delta de Celsius es 1,8 delta de Fahrenheit, que el delta de Kelvin es 1,8 por el delta de Fahrenheit, la escala en Fahrenheit, el delta es igual a la de Rankine, y finalmente el delta de Celsius es igual a 1,8 del de Rankine y el de Kelvin igual. ¿Hay alguna duda ahí, hasta ahí, chicos? No, Todo profe. bien, profe. Ok, ya, súper. Y yo aquí les voy a dejar un par de ejemplos para que ejerciten, ya, porque esto de alguna manera, vuelvo a insistir, lo vimos en termo. Transformar el calor específico del agua, que es una caloría gramo Celsius, a caloría gramo Kelvin, a BTU libra Fahrenheit, a BTU libra Rankine, y luego el coeficiente convertido para el aire, H, es 100 joule segundo metro cuadrado Celsius, transformar a BTU segundo pie cuadrado Fahrenheit. Lo vamos a dejar entonces de tarea para que ustedes de ahí lo hagan y lo trabajen y repasen lo de las unidades, porque obviamente en operaciones seguimos trabajando con unidades y con todo lo que ya sabemos. Entonces, para que hagan sí esos ejemplos, para recordar esto, recordar, por ejemplo, que si yo hablo de calorías, una unidad de energía, que si yo hablo de, qué sé yo, un newton, es una unidad de fuerza, si hablo de un pascal, es una unidad de presión, etc. ¿Ya? Y entonces ahora vamos a ver nuestra segunda variable de proceso importante a recordar, ¿ya? Que justamente es la presión, ¿ya? Nosotros también ya habíamos hablado de la presión, recordar siempre que la presión es una fuerza partido por área, y recordar que la presión, ¿ya? Al igual que la temperatura, se mide en dos escalas. La primera es la llamada escala relativa o manométrica, y recordar que esta escala relativa o manométrica es la escala que utilizamos con los instrumentos de medida, que son los manómetros, y la otra es la llamada escala absoluta, que en esta escala vamos a considerar el efecto de la presión atmosférica, la cual es medida con un barómetro. Recordemos que de las unidades de presión, la única que hace inmediata diferencia cuando se mide en escala relativa o en escala absoluta es el PSI. ¿Se recuerdan qué mide el PSI? ¿Qué es el PSI, chicos? ¿Qué es el PSI? ¿Se acuerdan o no? ¿Era una unidad de presión igual? ¿O no? Sí, sí. Quizás puede ser hoy. No, la verdad es que no me acuerdo. Yo al menos no me acuerdo. Era la que, Para que no se les la que se olvide medía más. con manómetro. Sí, pero todo, acuérdate que todas las presiones las medimos con un manómetro. El PSI es una unidad. Ya recordemos que el PSI es la libra fuerza partido por pulgada al cuadrado. Y recuerden que cuando se está midiendo en escala relativa, es decir, cuando estoy midiendo con un instrumento, por ejemplo, supongamos que yo estoy midiendo vapor y hay un manómetro de Bourdon, que es el que mide la presión, y que está calibrado en PSI y me marca 10.
yo tengo que informar la presión manométrica, si es que estoy en unidad de PSI, van a ser 10 PSI-G. ¿Ok? Recuerden que el PSI es el único que hace inmediata diferencia cuando mide en escala relativa o cuando mide en escala absoluta. Y con escala absoluta, que es sumar el efecto, o mejor dicho, considerar, porque si es vacío se resta, el efecto de la presión atmosférica, hablamos de PSI-A. ¿Se recuerdan de eso, chicos? Sí, de algo me acuerdo. Ok. Ahora sí, profe. Ya, ok. Y recordemos lo que es muy importante, que la presión atmosférica cambia con la altura. Recordemos que la presión atmosférica es de una atmósfera a nivel del mar y que en Santiago la presión atmosférica es un poco más baja, es como 0,95 atmósfera, que equivale más o menos a 725 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque Santiago está un poco más arriba. Y recuerden que la presión y la temperatura van directamente relacionadas, eso lo vimos en el diagrama de fase, en termodinámica. Entonces yo les puedo preguntar, en Santiago, ¿a qué temperatura ebulle el agua? A 100 grados Celsius. En Santiago ebulle a 100. Menos, ¿o no? O sea, un poquito, pero es muy poco la diferencia, Quizás sea ¿no? un poco más. A ver, en Santiago, ¿cuál era la presión que hay? ¿Menor o mayor que una atmósfera? Menor. Menor. Ya, entonces, si la presión es menor, ¿qué debería ocurrir con la temperatura de ebullición? Disminuir igual. Disminuir, ¿cierto? Entonces, en Santiago, ya, la temperatura de ebullición del agua es más o menos como 98 Celsius. ¿Ok? Para que no se olviden nunca de eso. Y eso se puede estudiar y lo analizamos en el diagrama de fases. ¿Ok? Ya. Entonces, veíamos que cuando existe una sobrepresión, para informar la presión absoluta, sumamos la presión relativa más la presión atmosférica, nos va a dar la presión absoluta. Y cuando tenemos un vacío, por ejemplo, hay equipos que funcionan a vacío, como la bomba vacío, siempre en la succión de una bomba va a haber un vacío, el evaporador funciona con vacío, ¿ya? Hay filtros que funcionan a vacío, ¿ok? Por lo tanto, esa presión, cuando hay un vacío, la presión atmosférica se le resta a la presión relativa, porque la presión del vacío es más baja. Y nos vamos a recordar que la presión absoluta siempre va a ser mayor o igual que 0. Tendríamos el límite de 0 cuando tuviéramos un vacío absoluto. Y eso no ocurre. Nunca vamos a tener nada vacío absoluto, porque nunca se puede generar un vacío tan grande que iguale a la presión atmosférica. ¿Ok? Y recordar que el vacío se mide con un instrumento que se llama vacuómetro, que justamente ahí lo marqué con negrita, ¿cierto? Y entonces vamos a hacer de inmediato este ejemplo para que nos quede muy claro los conceptos que hemos estudiado para la presión, que es escala relativa, escala absoluta y las unidades. Entonces, tienen todos a mano su tabla de conversión de unidades. Ya, yo no recuerdo si se las subí nuevamente a la plataforma LOA, porque como la tenían de termodinámica, pero voy a fijarme. Ya, si es que está ahí en el LOA, para que vean
la tablita de conversión de unidades para trabajar justamente en este ejemplo, para que nos queden claros todos los conceptos que hemos analizado aquí con la presión. ¿Ya? Entonces vamos a... Ya, sí, yo igual le subí la tabla de conversión, ¿ok? Y entonces vamos a hacer este ejemplo. Dice, circula agua por una cañería impulsada por una bomba. A la entrada de la cañería hay un vacío y la presión marcada por el vacuómetro, que señalamos que el vacuómetro era el instrumento que mide esta presión de vacío, es de 10 psi-G. Y a la salida de la bomba, la presión que marca el manómetro, por lo tanto a la salida hay una sobrepresión, es de 0,5 atmósferas. Determinar la presión absoluta a la entrada y la salida de la bomba en unidades de PSI, atmósfera, milímetros de mercurio. Luego dice, considere que la presión absoluta es de 760, perdón, considere que la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Voy a dejar ahí un espacio para que lo hagan ahora. Tienen la tabla de conversión, ¿cierto? Yo se las volví a subir al LOA, así que tienen ahí la tablita de conversión por si quieren bajarla, ¿ok? Entonces vamos a dar ahí un par de minutitos en que fíjense que este ejercicio, vuelvo a insistir, es muy simple, es para usar justamente el concepto de las escalas que estamos viendo. A la entrada informan que hay un vacío que es medido con un vacuómetro, el cual marca 10 psi-G. ¿Por qué le puse psi-G? Porque está medida con el instrumento, es decir, en escala relativa, y a la salida hay una sobrepresión que marca el manómetro, el cual es 0,5 atmósferas. Y se pide determinar la presión absoluta a la entrada y la salida de la bomba en todas esas unidades. ¿Ok? Ya vamos a dar ahí un tiempo como para que lo puedan terminar y de ahí, fíjense que se piden PSI-A. ¿Por qué se le pone el apellido A? Porque estamos en escalas absolutas. ¿Ok? Ya, vamos a dar entonces un par de minutitos para que lo puedan terminar.
Entonces, todos tienen a mano la tablita de conversión para que podamos entonces ahí. Ya, ¿lo terminaron, chicos? ¿La terminaron ya o todavía no? Boris, Diego, Felipe, Matías, ¿terminaron ya o todavía no? Todavía no, profe. Ya, ok, ya. Vamos a dar ahí un par de minutitos. Veamos entonces. Como a la entrada existe vacío, la presión absoluta será la presión atmosférica menos la presión relativa.
¿Cuánto era la presión atmosférica? 760. Como no puedo restar 760 milímetros mercurio menos 10 PSI porque son distintas unidades, aunque ambas sean de presión, transformo una atmósfera tiene 760 milímetros mercurio, me quedo en la atmósfera, es 1, y los 10 PSI lo llevé a atmósfera, una atmósfera tiene 14,7, entonces eso me da finalmente que la presión absoluta es 0,3197 atmósfera. En milímetros de mercurio, lo multiplicamos por 760, me dio 242,97 milímetros de mercurio. Y finalmente en PSI, ya me dio 4,7 y anotamos PSI ya. ¿Por qué? Porque está en escala absoluta. ¿Les dio ahí el mismo resultado, chicos? Sí, profe. Ok. Veamos ahora qué pasa a la salida. A la salida, como hay una sobrepresión, vamos a sumar. Ya la presión relativa que marcaba el manómetro era 0,5 atmósferas, la atmosférica 760 que equivale a 1, por lo tanto a la salida tendremos 1,5 atmósferas, en milímetros de mercurio 1140 y en PSI 22,05. ¿Les dio lo mismo? Sí, aproximado sí, pero sí me Ya. dio al fin y al cabo. Ok. ¿Alguna duda ahí, chicos? Ya, entonces vamos a seguir con las variables de proceso y vamos a estudiar ahora nuestra tercera variable de proceso que tiene que ver con la composición. Entonces es importante señalar que siempre cuando nos vamos a referir a una composición, ¿ya? Es porque hay más de un componente. Entonces, ¿cómo vamos a expresar esta composición? Vamos a anotar las más comunes, el porcentaje peso-peso, que va a ser el porcentaje peso-peso en la masa de un componente sobre la masa total multiplicado por 100. ¿Cuánto debería ser la sumatoria del porcentaje peso-peso, chicos? De todos los elementos, ¿cuánto me debería dar la sumatoria? El 100%. El 100%, ¿cierto? Ahora, fíjense que si yo lo multiplico por 100, sería una fracción másica, que sería la masa de un componente partido por la masa total. La segunda que vamos a mencionar es la fracción molar, que la vamos a representar con la letra X. La fracción molar será los moles de un componente sobre los moles totales. ¿Ya? Y eso, como es una fracción molar, o una fracción, obviamente todas estas no tienen unidad, y esa fracción molar, la sumatoria de la fracción molar, me va a dar 1, ¿cierto? Y lo mismo, si esa fracción molar yo la multiplico por 100, sería el porcentaje molar. Y vamos a definir el porcentaje volumen-volumen, que es el volumen de un componente dividido por el volumen total, multiplicado por 100. Y aquí es importante destacar, chicos, que para los gases ideales, y eso también lo habíamos visto en termo, el porcentaje volumen-volumen es lo mismo que el porcentaje molar. Por ejemplo, el aire tiene un 21% molar de oxígeno y un 79% molar de nitrógeno. Eso es lo mismo que decir que el aire tiene un 21% en volumen de oxígeno y un 79% en volumen de nitrógeno.
Ya vamos a detenernos ahí para que copien. Profe, También. porcentaje, masa o peso, volumen o masa, volumen no vamos a ocupar en esta ocasión. Sí, también lo podemos definir, ¿ya? Por ejemplo, pero estos tres que yo anoté son como los más usados. Porcentaje Ya. peso-peso, o fracción másica si no está multiplicado por 100, fracción molar o porcentaje molar si la fracción molar se multiplica por 100, y el porcentaje volumen-volumen, que es como son los más usados. ¿Ok? Ok. Vamos ahora a, para que ustedes ahí lo anoten y lo quede bien claro que lo que yo señalé recién, que el porcentaje volumen-volumen es igual al porcentaje molar. Entonces lo que yo recién indicaba, que el aire tiene un 21% molar de oxígeno y un 79% molar en nitrógeno. Y eso lo mismo decir que el aire tiene un 21% volumen de oxígeno y un 79% volumen de nitrógeno. ¿Ya? Es importante destacar, chicos, y recordar que cuando yo quiero determinar el peso molecular de una mezcla gaseosa, como el caso del aire, tenemos que ponderar, por ejemplo, sabemos que el peso molecular del oxígeno O2 es 32, por lo tanto la vamos a multiplicar por 0,21, y sabemos que el peso molecular del nitrógeno es 28 y lo multiplicamos por 0,79, por lo tanto, el peso molecular del aire será 28,84. Y recordemos que el peso molecular para el aire o para cualquier elemento va a ser único, y la unidad de referencia siempre la referimos de acuerdo a con lo que vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, señalamos que el peso molecular del aire será 28,84 gramos partido por mol, o 28,84 kilos partido por kilomol, o 28,84 libra-mol, etc. ¿Ok? Me voy a detener ahí un segundito. Ok. Vamos a pasar a definir ahora la cuarta ya variable proceso importante, que es el flujo. Y acá vamos a hablar de que el flujo, ¿ya?, siempre es una variable partido por tiempo. Por lo tanto, vamos a definir el primer flujo, ¿ya?, que en el fondo lo vamos a utilizar ampliamente en el transporte fluido, ¿ya?, que tiene que ver con el flujo volumétrico o caudal, que lo vamos a representar con la letra Q, y este flujo volumétrico o caudal que mide el volumen transportado por unidad de tiempo, por lo tanto tiene unidades de volumen sobre tiempo,
Es decir, lo mido en metros cúbicos segundo, litros minuto, etcétera, etcétera. Y fíjense ustedes que este caudal o flujo volumétrico, por ejemplo, si quisiéramos conocer el caudal o flujo volumétrico del agua que llega a nuestra casa, lo pudiéramos medir fácilmente. Bueno, en la casa no voy a tener una probeta, pero puedo tener, por ejemplo, una botella de 2 litros o de 3 litros, ¿cierto? Y, por ejemplo, supongamos que tengo una botella de 2 litros y mido el tiempo que se demora en llenar la botella de 2 litros, ¿ya? Y divido los 2 litros por el tiempo, y esto lo hago varias veces para tener un promedio y obtengo el caudal. Y, por otro lado, vamos a indicar que este caudal, por ecuación, es igual al producto de la velocidad por el área. Esa velocidad se conoce como la velocidad media del fluido, la cual es medida con instrumentos como por ejemplo el anemómetro, y el A es el área de flujo. ¿Qué representa el área de flujo? Es el área perpendicular a la dirección del flujo. En el fondo, pensemos que va fluido por una cañería. El área que perpendicular a la dirección del flujo va a ser el área de un círculo. Y esa área del círculo es pi r cuadrado, r es el radio, o pi de cuadrado cuarto. Me voy a detener ahí, chicos, para que copien. Ya. ¿Alguna duda, chicos? Yo, profe, no me quedó muy claro cómo se calcula el área de flujo. Ya. El área de flujo es el área perpendicular a la dirección del flujo. Entonces yo decía, imaginemos que tenemos una tubería y va recuerden que el término fluido nos referimos a los líquidos y a los gases. Vamos a pensar que va un fluido incompresible, un líquido. Y como el área de flujo es perpendicular, el flujo cuando va en una tubería, ¿qué va a ser lo perpendicular a él? En el fondo es el círculo, ¿cierto? Porque una tubería es circular, lo perpendicular es justamente un círculo. Y el área de un círculo es pi r cuadrado, o si el radio yo lo reemplazo por el diámetro, recordemos que el diámetro es 2 veces el radio, eso es lo mismo que decir pi de cuadrado cuarto. Ya, muchas gracias, profe. De nada. Entonces, este es nuestro flujo volumétrico, que tendrá unidades de volumen sobre tiempo, metros cúbicos segundo, litros minuto, etcétera, etcétera. Y vamos a definir ahora el flujo másico, que lo vamos a representar por la letra W. El flujo másico mide la masa transportada por unidad de tiempo, por lo tanto tendrá unidades de kilos sobre segundo, libras sobre minuto, etc. Y el flujo másico, por ecuación, va a ser igual al producto de ρ, que es la densidad del fluido, por v, que es la velocidad media del fluido, por a, que era el área de flujo. Y como recién señalamos que B por A es el caudal, vamos a decir que el omega, o este W, será ρ por B por A o ρ por Q. ¿Ok? Ya, chicos. ¿Alguna duda?
Por mi parte, no, profe. Ya. Yo les voy a enviar entonces el link para la clase de los días viernes, ¿ya? La ayudante es Eloísa Calderón. Ella, yo creo que la próxima semana ya la voy a invitar el día jueves para que coordinen con ella bien el horario. ¿Ok? El horario de la ayudantía, porque ahí aparecía como un día sábado y que obviamente no es el día sábado. ¿Ya? Entonces, chicos, por hoy quedamos hasta acá, si es que no hay más dudas, y continuamos el día de mañana. Yo me quería morir, profe, con ese horario. Cuando No, lo no, vi. no, es el sábado, no. No sé por qué siempre ha quedado así como ese sábado, pero no. No, siempre todos los semestres se cambia con el horario, ¿ya? El semestre pasado me parece que lo trabajaba los días jueves. Lo bueno es que no son tantos, son 15, así que no creo que les cueste mucho ponerse de acuerdo para el horario, porque cuando son cursos de 30 o 25, ahí es como más complicado, pero 15, 14 que son ustedes no es complejo, ¿ya? Ya chicos, los espero mañana entonces, como siempre, a las 2:05 más o menos, para empezar en ese horario. Ya, que tengan una buena tarde, Muchas voy a gracias. tener grabación, gracias a ustedes, chao, chao.